23. Mire lo que dice la palabra del Señor en el nombre de Dios Trino, que gobierna esta casa y que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Amén. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Bendita es tu palabra. Y gracias porque hoy vas a hablar con muchos Juanes y con muchas Juanas. Y vas a cambiarle la vida de una forma extraordinaria. Hoy es el domingo donde Dios te cambia el nombre, donde Dios te eleva, donde sales de aquí lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y al llegar a tu casa, milagros, prodigios y portentos inician a ocurrir. Sobre ti Dios edificó una iglesia y tú eres la iglesia. Y donde quiera que te mueva, iglesia, a ti te va a ir bien, te van a bendecir. El enemigo nunca podrá prosperar contra ti y tu casa. Tú y Dios son mayoría. En el nombre de Jesús. Y un pueblo entendido gritaría: los recibo y amén. Eso es, puede tomar su asiento. Hoy quiero hablar bajo este tema maravilloso que el Señor nos regaló, del trueno al amado. Y yo quiero que usted pueda entender lo que vamos a hablar. Muchas veces cuando venimos al Evangelio, es lamentable lo que por años se ha enseñado, que de alguna forma es incorrecto. Y es que al venir al Evangelio debe haber cambios inmediatos en ti. Los que llevan tiempo, fíjese, a veces los que llevamos tiempo en el Evangelio no somos pacientes con los nuevos. Y dije no somos. Y esperamos que si tú entregaste tu vida a Jesús, ya mañana tú andes levitando, hablando en lenguas, vistiéndote como yo espero que te vista. ¿Alguien entiende? Porque eso fue lo que nos enseñaron. Sin embargo, en el reino de los cielos no es así. Dile al de al lado, no fue así. Cuando llegamos al Evangelio, Jesús no tiene prisa. Dile al de al lado, Él no tiene prisa, Él es de eternidad. Entonces, Dios conoce lo que haces o hemos estado haciendo por años. Dios lo sabe. Llevamos 20 años siendo desobedientes, 20 años llegando tarde, rindiendo mal la planilla a los que la rinden mal. Llevamos 20 años pidiendo ayuda del gobierno con mentiras. Llevamos 20 años portándonos de una forma incorrecta. Yo sé que ustedes no, yo estoy hablando de otras iglesias que me ven a través de las naciones. Aquí todos estamos derechos. Y yo quiero que usted pueda entender que el Señor trabaja contigo y conmigo por ciclos. Dile al de al lado, por ciclos. Él sabe que no es tu imagen lo que Él necesita cambiar primero. Dios sabe lo que Él necesita cambiar y no está por fuera. Dile al de al lado, no tiene que ver con lo de afuera. Y muchas veces usted dirá, es que si usted supiera mi pasado, pastor, usted no sabe lo que usted está diciendo. Yo quiero que le digas al que tienes al otro lado, Dios no desperdicia nada de ti. Vamos, al del otro lado, dile, Dios no desperdicia nada de ti. Aun aquello que tú entiendes que representa un error, que lo hiciste mal, que heriste. Dile al de atrás, Dios no desperdicia nada de ti. Todo lo que Dios hace cuando venimos a Él es trabajar con nuestro interior antes de manifestar el exterior. Él sabe lo que representa el exterior. Él sabe que hay gente que no va a mirar lo que Él mira. Por eso Él le dijo a un profeta que Él amaba, lo que pasa es, Samuel, que tú estás mirando lo que yo no veo. Samuel, tú estás mirando apariencias. Yo veo el corazón. Lo que yo veo es más profundo. Lo que yo veo no se ve, no aparenta, no lo pueden cambiar, no lo pueden vestir, no lo pueden disfrazar. Voy a decirlo de nuevo de este lado. Samuel, lo que yo veo de la gente no se tiene que vestir, no se disfraza, no aparenta.
Lo que yo veo está dentro y solo yo lo puedo ver y solo yo lo puedo juzgar. Amén. Entonces yo quiero que usted pueda entender eso. Y quiero hablarle de un personaje que el Señor empezó a hablarme y yo parecía una loca en casa emocionada, gritando, porque yo he predicado de él, pero no de este Juan. Hablaba del otro, del de cerca de Apocalipsis. Y cuando el Señor empieza a hablarme por una frase que le dije, me dijo: esta es errónea, profundiza. Y lo único que quedé fue a llanto, más enamorada de Jesús. Y yo quiero hablarle de Juan. ¿Cuántos se llaman Juan aquí? Ok. Juan significa Dios es misericordioso. Juan significa Dios ha mostrado su gracia. Juan significa el Señor es compasivo. Si no sabías, tu nombre significa a los Juanes misericordioso, mostrador de gracia. El Señor es compasivo. Y yo quiero que usted pueda entender esto. Cuando Dios llama a Juan, lo llama con el hermano. No lo llamó solo. Y este que es misericordioso, yo quiero hablarte un poquito de quién era Juan. Juan era totalmente iracundo. Juan era temible junto a su hermano. Juan era terrible. Dile al de al lado: terrible. Yo quiero que tú entiendas que Juan tenía un carácter impresionante. Era compulsivo. Dile al de al lado: intenso, explosivo, ambicioso. Y yo quiero que tú entiendas que ese es el que hoy le dicen el discípulo amado. Dile al de al lado: era incordio, era terrible. Él necesitaba demasiado de Jesús cuando Jesús lo llamó. Juan fue llamado junto a Jacobo, su hermano. Dile al de al lado: lo llamaron con el hermano. Juan lo mandaron a seguir a Jesús. Dile también: él no estaba terminado, pero Jesús lo llamó. Y cuando vemos Marcos 3:17, para los que anotan, en Marcos 3:17 dice que Jesús llamó a Jacobo y a Juan los Boanerges. Eso significa los hijos del trueno. Yo quiero que tú entiendas que llamarle los hijos del trueno no era un halago. Voy en la introducción. Imagínate que José y su hermano lleguen a un lugar y le dicen: ahí vienen los del trueno, ahí vienen los Boanerges. La traducción es los hijos del trueno. Imagínate qué carácter tenía Juan, que cuando lo veían llegar con los hermanos hacían. Cuando se presentaba en una ciudad, la gente se escondía, sobre todo de Juan. Era iracundo, estaba lleno de odio, tenía una pasión descontrolada. Repito, tenía una pasión. Sin embargo, Jesús no le quitó la pasión, lo dirigió al reino. Tenía un mal carácter, pero Dios no le arrancó el carácter. Dios empezó a moldearle el carácter. Era mal hablado, maldecía, se enojaba, no respetaba a nadie. Dile al de al lado: eso no se parece a nadie en mi familia. Es el discípulo. Donde quiera que se manifestaban era un problema. Así que cuando Jesús lo llama, ellos están remendando las redes junto a su padre. Las redes se habían roto y ellos las están arreglando y Jesús se lo para. Y al pararse, Jesús se detiene frente a ellos. Los mira. Cuando lees el texto me impresiona, porque no le dijo: ¿sabes qué, Juan? Tú eres un rebelde, iracundo, compulsivo. Tú no sabes comportarte. No fue así. Se paró frente a él. Y cuando se le paró de frente, lo miró: síganme. Escúcheme. Usted está trabajando, está en su oficina o está en su casa, y de repente yo llego a su pastora y le digo: sígame. Lo primero que usted va a hacer es, como un buen dominicano, me va a hacer. Usted sabe lo que usted me va a hacer, ¿verdad? ¿A dónde? No, le dijo:
a Juan y le dijo a Jacobo: sígame. Dice la palabra que soltaron las redes. Te estoy hablando de un hombre que era terrible, que por todo explotaba, que no se le podía hablar en las mañanas, porque si se levantaba del lado derecho al izquierdo igual era un problema. Estaba hablando de una persona que cuando tú hablabas con él no se sonreía, era frío, calculador, ambicioso, quería tener dinero. Estoy hablando de ese discípulo y quiero hablarte de dos sucesos que pasaron, dos sucesos que vinieron, y uno de ellos, ¿sabes cuál fue? Fue el suceso que de repente está registrado en Marcos 9:38-40. Y de repente andaban y ellos se dieron cuenta que había alguien trataban de sacar un demonio. Era un hombre que no era parte de los discípulos, pero de repente trataron de alguna forma. Y este hombre, que aunque no era de los 12, quería libertar a una mujer usando el nombre de Jesús. Juan se le paró de frente. ¿Y sabe qué le dijo? No puedes reprender demonios en el nombre de Jesús. No. Y Juan empezó a darse cuenta en este escenario. Mientras hay un hombre que reconoce el poder del nombre de Jesús, Juan entendía que como no era parte de ellos, no tenía legalidad, y lo reprendió otra vez. No quiso. Y en ese escenario Jesús responde. Y mientras todos ellos se retiraban, Jesús le dice a Juan: ¿por qué le impides que liberten? Mi nombre no es exclusivo para ti. ¿Por qué impides al que quizá no piensa igual que tú, pero todavía me nombra? ¿Por qué vienes en contra del que quizá no se viste como tú, pero todavía dice que soy su Señor? Porque no se parezca a ti, entonces no es mi hijo. Porque no crea en lo que tú crees. Porque quizás vive del ministerio de una forma diferente y en vez de estar en el altar es empresario, pero bendice. ¿Por qué le impides a otro que no se ve igual que tú llamar mi nombre? Y ahí empieza Jesús, ¿sabe qué? A bregar con el carácter de Juan. Juan se creía exclusivo. Juan se creía que como Dios lo llamó, nadie podía hacer nada. Imagínate, olvidó la gracia y prefirió la ley. Escogió dejar endemoniada a una persona porque simplemente no usaran el nombre de su Señor, cuando Cristo había venido por todos y para todos. Desde la antigüedad, si usted ve la palabra, vino para los judíos, pero también para los gentiles. Claro que había un plan, pero dentro del plan yo le puedo ver en la Biblia cuando una sirofenicia le dijo: no solo es para ellos. Si tú me dejas caer una migaja, también los pecadores podemos ser libertados por ti. Jesús le está diciendo a Juan: ¿cómo es posible que se te ocurra? Porque no piensan igual que tú, porque no visten igual que tú. Están usando mi nombre porque no se parecen a ti. ¿Cómo es posible que por eso le prohíbas? Si es muy claro, el libro de Marcos dice que todo el que cree en mi nombre echará fuera demonios. Yo voy a decir esto más suave y que las redes los escuchen. No es solo para los evangélicos. Un católico carismático que crea en Jesús y le sirva a Jesús y vea a Jesús como Salvador puede libertar. Le voy a decir algo que le va a romper más. Un inconverso que confíe en Jesús y le crea a Jesús puede echar fuera demonios. La palabra no puede ser cambiada. Él dijo: y aquel que crea. Otra versión dice: y todos los que crean en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos. Por eso quizá usted ve la hermanita que le enseñó a abuela a decir que supuestamente es que ella hace resguardo, es que ella es la curandera. No, esa mujer estaba activando un don, no conocía.
Es que cuando abuela ora por mí, yo me sano, porque abuela cree en Cristo. No es exclusividad. Dios está buscando una generación que entienda que su nombre no es solo para un solo pueblo, es para toda nación que lo quiera, que lo ame. Juan, el primer suceso que hace es reprender a un hombre que estaba libertando a alguien por el cual su maestro había venido a libertar. ¿Sabe cuál fue el segundo suceso? Peor aún. Estaban entrando por Samaria y de repente, caminando por Samaria, se dan cuenta que hay un grupo de samaritanos. Y allá vemos a Juan, que viene fuerte y dice: ¿no te gustaría que yo le prenda fuego, Jesús, a esta gente? Los identifica. ¿Y sabe qué quiere hacer Juan? Ustedes son samaritanas. Jesús quiere que le prendan fuego. Le dice delante de Jesús: yo puedo hacer, Jesús, ¿tú quieres que caiga fuego del cielo? Yo quisiera que venga y caiga fuego del cielo para que se quemen. Está pidiéndole al Salvador de las vidas que queme un pueblo porque él entendía que eran inmundos. Estaba diciéndole al Señor: si oramos y baja fuego, esta ciudad se elimina. Dile al de al lado: estaba presumiendo a Jesús de forma incorrecta. Y Jesús lo detuvo y le dijo: claro que no. Y si lees el texto te va a impresionar, porque no, esa no es la forma. Pero no dijo nada más. Recuerde eso, no dijo nada más. Gracias. Estaba pidiendo quemar una ciudad porque los samaritanos y los judíos, por supuesto, usted sabe que no se llevaban entre sí. Es un pueblo mezclado en cultura pagana. Y de repente Jesús detiene. Algo que me impresiona es que nunca Jesús mató a ese Juan. Con amor lo fue moldeando. Ninguna respuesta fue de vergüenza. Ninguna respuesta fue de odio. Tienes un mal carácter, yo no te lo voy a quitar, yo lo voy a cambiar para el reino de los cielos. ¿Te gusta hablar mucho? Yo no te voy a callar, yo te voy a volver evangelista. Eres intensa, eres intenso, yo no te lo voy a quitar, yo voy a dirigir esa intensidad hacia el reino de los cielos. Cuando vemos en la Biblia, no nos vemos viendo a Jesús diciéndole: cállate, tú no puedes seguir así. Cállate, tú no puedes ser esta persona que está delante de todo el mundo y quiere acabar con la gente. No, yo no quiero que te muestre. Estamos viendo a Dios trabajar con un Juan de una manera diferente. Tócale al lado y dile: tú también tienes algo de Juan. Estamos viendo a Jesús trabajar con un discípulo que cualquier cosa que tú le decías se ofendía y dejaba de venir a la iglesia. Estaba trabajando con alguien que a la primera que le tocaban las finanzas decía: yo no voy a dar. Estaba trabajando con alguien que decía: mira, ese se ve rara, ese se ve raro. Estaba trabajando con alguien que usaba la profecía de forma dañina. Dígale: ¿cómo así? Hay gente que todavía está en el horno hecho galletitas. Le falta calor. Y cuando tú le confrontas, ¿sabes con qué te responde? Dios me mostró tu casa. Y usan mal. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú tienes el Espíritu Santo, nunca lo que tú ves que pueda estar bien, tú lo usas en medio de una corrección. Dios me mostró, José, que en su casa su niño es medio raro. Ajá. Y después te voy a enviar unos textos para que veas cómo lo valido. Ahí yo sé que hay muerte espiritual, que hay brujería y hay otros espíritus operando. Porque cuando yo voy a la palabra, cuando Jesús veía algo mal, se apartaba y oraba. Teniendo a Juan, nunca lo destruyó. Viendo a Juan operando mal, nunca fue contra él. No, lo primero que cambia es mi carácter, mi forma de hablar. Y lo primero que se presenta es el primer fruto de alguien que se encontró con Jesús es que es misericordioso.
no ve a la gente igual. No permite ver a la gente igual. Yo aprendí una vez en un cuarto, mientras Dios me mataba a mí, tu pecado no es diferente a otros pecados. Míreme para acá, porque ahora se hacen manicura. A veces miramos al de al lado y decimos, ella tiene un aspecto raro, ella se ve como lésbica. ¿Tú la viste? Tú sabes que tú también tienes el mismo pecado y ante la cruz son los mismos. Tú sabes que cuando nosotros usamos esta mano para señalar, 3 dedos van para acá y otro para acá, son 4 condenándonos a nosotros. Es que yo veo que ella como que no es tan espiritual. ¿Dónde dice en la Biblia que la espiritualidad se mide? ¿Dónde está en la Biblia que para Dios trabajar con mi carácter yo necesito 12 horas de oración y 4 ayunos en la semana? Usted sabe que los religiosos eran expertos en orar, en estudiar las escrituras, en ayunar, hacer silicio, guardaban el sábado y eran más malos que el diablo. ¿Alguien sabe eso? Jesús en ningún momento confrontó. Jesús empezó a ver todos los pedazos de Juan y en cada escena lo ponía donde iba. Yo necesito esa pasión, Juan. La tienes totalmente incontrolable, pero yo te la voy a manejar, porque en algún momento esa pasión es la que te va a sostener en la isla de Pasmo. Yo necesito que esa valentía que tú tienes, que quieres quemar a la gente, luego te vean derretido delante de mí. Yo voy a cambiar eso. Yo voy a torcer de alguna forma, pero a favor del reino. Muchos de nosotros hemos llegado como Juan a la iglesia y somos duros con nosotros mismos y somos bien fuertes con nosotros mismos. Y a veces la gente me dice: pastor, es que usted predica tan duro. Mi rey, mi llamado es profeta. El profeta lleva al pueblo a Dios, lo redarguye, lo dirige, le dice dónde está mal. Todavía no me han dado unción de motivadora, no lo soy. No lo seré, no lo puedo ser. El profeta te va a decir: vuelve a Cristo, pon la mirada en Cristo. Hay áreas de ti que hay que corregir. Vamos a llevarnos todo al evangelio. Necesitamos entender. Tenemos una iglesia llena de azúcar. Le han dicho tanto que Dios está contigo, que viene nueva temporada, que Dios te va a bendecir, que ahora llegó tu tiempo, que la gloria de Dios te va a seguir, pero usted no ora, no ayuna, no busca a Dios. Están haciendo a Dios mentiroso. Dios no puede bendecir a alguien que está lejos de Él. Lo más que te da es vida por su gracia, pero las bendiciones son para hijos de Dios conectados. No hablo de gente perfecta, hablo de gente dependiente de la gracia de Dios. No podemos seguir engañando a la iglesia. No te preocupes, sigue ahí como tú vas, que Dios está contigo. Seamos sinceros, porque si usted tiene hijos y su hijo llega borracho, llega bajo efecto de alcohol y de droga, usted le va a decir: sigue ahí que vas bien. ¿Por qué entonces a la iglesia hay que estar diciéndole y disfrazándole? Hoy tenemos gente que no teme al evangelio, que entra a la iglesia y le da sueño en la iglesia, pero no en el cine. Tenemos gente que hay que decirle: ven, adora al que está vivo, ven, adora al que te tiene con vida. Cuando yo tengo un encuentro con Jesús y yo sé dónde yo estaba, yo voy al frente y le digo: no, es que no me puedo quedar callada. Al que me ha perdonado, al que me ha limpiado, al que todavía no me tira al medio mis últimos pecados. Esas últimas conversaciones ilícitas, esas últimas murmuraciones. Ay, es que la pastora no sale con nadie. Ella como que no comparte. Para escuchar a Dios tú no puedes andar en el murmullo, porque la gente es experta en decirte que Dios dijo. ¿Cómo tú me estás diciendo que Dios puede hablar contigo con toda esa mala conducta y no te habla a ti para corregirte a ti? ¿Cómo Dios puede mirar la viga del otro que contradice su palabra y tú tienes el yunque? El que no sabe qué es el yunque, un bosque forestal espectacular.
posible que Dios te puede mostrar la vida de otro y en la tuya hay cosas que corregir? Imposible. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que Dios no es, escucha bien, no es el que va a decidir, no es si vas o no, es tu corazón. Tú le dices que no, inmediatamente Dios te dice, yo quiero contigo. A pesar de tu carácter, a pesar de que te sientes así, a pesar de que dices, es que fallé otra vez. Después que salí estaba metido con Dios, metida con Dios, volví a fallar, volví, lo hice mal. ¿Sabes las veces que Juan falló? ¿Sabes las veces que Juan destruyó su testimonio? Sin embargo, dígale al de al lado, sin embargo, poco a poco Jesús lo moldeó. Ese era Juan. Por eso cuando llegaba y decía, ahí vienen los del trueno, él y el hermano intimidaban. Él y el hermano ponían a temblar. Mire aquí, no se distraiga. Estoy hablándole de uno que era mal hablado. Estoy hablando de uno que era impulsivo. Estaba hablando de uno que tenía un mal humor terrible. Estamos hablando de uno que no era sincero, que era hipócrita, que era mentiroso. Estamos hablando de uno que después la Biblia dice que a medida que el amor de Cristo nunca lo desechó, él siguió siendo corregido. Él entendía la corrección, dice Marcos 5:37, que fue parte de la resurrección de la hija de Jairo. Escúchame esta parte, olvida todo lo que te prediqué y escúchame ahora. Estoy hablándote de alguien que después que hizo todo esto, que quiso quemar un pueblo, que quiso dañar, cada vez que Jesús iba a hacer algo importante, lo metía a él. Eran 12. Pero cada vez que Jesús quiso hacer algo importante, lo buscó a él. Porque Jesús sabía que esa pasión iba a ser firme en el evangelio, que ese carácter no se iba a vender en el evangelio. Él sabía que esa fuerza en su carácter iba a defender el evangelio. Él sabía, te voy a meter en el escenario, tú eres el más difícil, tú vas a ser el más fiel. Tú eres el más duro, tú vas a ser el más fiel. Tú eres el pecador, tú vas a ser el que no me vas a abandonar. Yo quiero poner mi fe en ti. Y cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, sacaron a todos y Jesús le dijo a él no. Salgan todos, pero a estos tres déjamelo. Y ahí estaba Juan. No me saques a Juan del escenario. Pero ¿cómo es posible? Y de repente Jesús dice, yo tengo que revelarme. Mi pueblo no me está viendo. Bajen todos. Y donde Juan no te vayas, que quiero que veas a Dios encarnado en Jesús. Eres parte de la transfiguración. No me bajen a Juan. Déjalo, que vale la pena lo que él está matando por dentro. Déjalo que él vea que vale la pena servirme. Bajen a los demás. Déjenme a Juan. Cuando estaba en el Getsemaní, Jesús dijo, no puedo más. ¿Sabe quién estaba? Léalo. ¿A quién dejaron escuchar en Mateo 26:36? Dejaron a Juan. Jesús no se dejaba ver de nadie, pero nunca sacó a Juan. Tú eres muy duro contigo misma, tú eres muy dura contigo misma. Pastor, es que yo no oro lo suficiente. Si Dios lo que quiere es que tú le digas que van a ser amigos, Él te va a decir cómo hablar y dónde hablar, en el baño, en el carro, en el tapón. Es que todavía yo no tengo la vida espiritual de otro. No hay un medidor, eso es mentira. El evangelio se trata de gente que se quiere encontrar con Jesús y que es íntima y son amigos. Tú no apartas en tu cuarto un lugar para hablar con tu amigo. Tú hablas en lo íntimo, en el público, donde quiera te mueves con tu amigo. Cocinando le estás diciendo, santo es tu nombre. En el baño bañándote, gloria, gracias por perdonarme. En el carro voy cantándole al Dios de la gloria. No se trata nada más del altar. Dile al de al lado, tú eres el altar. Tienes tanto valor que ahora tú eres el altar. Estamos hablando de un hombre que Jesús lo amó tanto que dijo, voy a quemar los samaritanos. ¿Se acuerdan que lo pusimos por la Biblia? Y Jesús simplemente, no, así no es. Pero llegó una mañana donde él tenía que mostrarle a Juan por qué no lo puedes quemar. Y cuando vas al Evangelio de Juan capítulo 4, dice que todos los discípulos fueron donde Jesús, y estaba Juan y Pedro. Y había una mujer. Jesús la vio y miró a Juan
miró a Pedro y a los discípulos: váyanse a comprar alimento. Yo me imagino a Juan. Pero la Biblia no dice que Juan habló en ese momento, solo lo presenta en la escena. Aprende esto de la Biblia. Samaritana, Jesús, que me vaya. Sí, Juan, vete, porque te quiero enseñar que lo que tú quieres quemar, yo lo quiero restaurar. No te puedes quedar en el escenario. Tú la querías quemar, yo la quiero levantar. No te puedes quedar en la ciudad. Vete y busca alimento. Yo soy el pan de vida. Yo le voy a estar dando comida mientras tú compras y aprendes la lección. Mírame de lejos como amo lo que tú quieres restaurar. Mírame de lejos como yo amo lo que tú pides juicio. Mírame de lejos como tú quieres que tu familia me sirva obligado con un mal testimonio. Mira de lejos la gloria que voy a hacer con lo que tú quieres destruir. Mírame de lejos cómo levanto a las lesbianas, cómo levanto a los homosexuales, cómo levanto a los alcohólicos. Mira de lejos cómo yo restauro a los perdidos, los que tienen problemas sexuales. Míralo de lejos, no puedes verlo de cerca. Tú los querías destruir. Por eso no hay muchos predicadores de gracia sana, porque no puedes vender un evangelio que primero lo usaste con cuchillo. Vete y compra pan y mira cómo la restauro. Yo me imagino a Juan todo el camino, Pastora Mari. Dios mío, Jesús está hablando con una samaritana y yo quería quemar la ciudad. Dios mío, con razón Jesús me miró y me dijo: no puedes hacer eso, hay unos planes. No puedes seguir matando al que está al lado tuyo porque no se ve igual. No puedes creerte espiritual y no te sujetas a nadie. No puedes decir que tienes llamado y la primera voz que ves, que es la de tu pastor, no la sigue. Elí le dijo a Samuel: acuéstate otra vez. Elí, me llamaste. No te llamé yo, acuéstate. Se acostó. ¿Sabe qué se llama eso? Sujeción. Y si te vuelve a llamar, solo respóndeme aquí. Tenemos un Samuel que sabe distinguir la voz de Dios porque aprendió a respetar la de Elí. Déselo fuerte si se lo va a dar. La intimidad con Jesús cambió del trueno al amado, de la chismosa a la profeta, de la envidiosa a la pastora, del alcohólico al apóstol. ¿Alguien entiende? Del que gastaba fuera de Dios, del que era rebelde al evangelista. Dios es experto en cambiarnos el nombre, porque cuando Él te llama, Él sabe cuán crudo estamos. Pero una relación con Jesús va moldeando. Nunca ves a Jesús avergonzando a Juan. Lo ve amándolo. Al punto que era tan linda la relación que llegó Jesús a darle secretos a Juan. ¿Qué sabía Juan, pastor? Que el día de la última cena Jesús solo lo dejó a él recostarse frente a su pecho. Eran 12: Pedro, Jesús, Judas. ¿Qué sabía Juan que se recostó? ¿Será que sabía a dónde iba su maestro? Porque si se da cuenta, él no presidía el grupo, pero nunca estuvo fuera de Jesús. Él nunca presidió ni quiso oposición, pero siempre estuvo cerca de Jesús. Nunca peleó por ser el primero. Aun cuando su mamá, la mamá de los dos hermanos, quería gloria para sus hijos. La mamá quería que fueran conocidos. Pregúntale a Jesús cuál es el lugar de ustedes. Y Jesús le respondió: el más que sirve es el más grande. Si quieren posición, aprendan a servir. ¿Sabe qué hizo? Se recostó. Y Pedro, el líder, le dice: Juan, pregúntale quién lo va a traicionar. ¿Por qué, si Pedro era tan íntimo de Jesús también, no le preguntó él? Porque hay gente que sabe cuán cerca está de Jesús. Pedro sabía: él me está formando, pero él está amando a Juan.
Pedro sabía, él me está enseñando, pero él está amando a Juan. Yo sé quién es Juan. Ya Juan no explota como antes. Ya Juan no toma decisiones sin Dios. Ya Juan no maltrata a su esposa. Ya Juan no habla mal. Ya Juan no es iracundo. Ya Juan no trata mal a sus hijos. Ya Juan no quiere ministerio. Ya Juan lo que quiere es estar en el regazo de Jesús. Y se le recostó y le dijo, pregúntale. Jesús lo pudo reprender y decirle, mira, allá va Juan y se le recuesta. Maestro bueno, ¿quién es el que te va a traicionar? Y cuando tú te acercas al corazón de Jesús, Él te revela secretos. O te dice cosas que no le puede decir a otro. Le dijo, Juan, al que yo ponga el pan en la boca. Y esa escena es muy reveladora. Porque si todos escucharon, todos cerraron la boca. Pero el que nació para traicionar lo cumple. Si yo escucho en una mesa que él dice que va a traicionar el que coma pan, yo me pongo Crazy Glue en esa boca. Paso hambre. Y quizás todos hicieron. Y Juan le dice a Pedro, el que le ponga el pan en la boca. Estábamos así, era una cena. ¿Usted cree que no escucharon? Y allá estaba Judá. No nos riamos, así hay gente en la iglesia, sabe lo que no es correcto y está disponible para hacerlo. No escucha las alertas de nuestro Jesús. Les reveló, no eres tú Juan, ten paz, tampoco es Pedro. La intimidad lo cambió. Vemos en Primera de Juan capítulo 4:8 que dice que Dios es amor. ¿Quién lo dijo? Repítalo, ¿quién lo dijo? ¿Quién es el más que escribe del amor en el Evangelio? Dios es amor, le dijo. Ahora el iracundo está diciendo Dios es amor. Dios es misericordioso. ¿Quién? Imagínate que la familia de Juan vea a Juan diciendo Dios es bueno. Si supieras las bondades de Dios para con tu vida. ¿A poco? Ahora tenemos a un hombre diciendo Dios es amor. Él es maravilloso. Testificando de Jesús. Manteniendo el pico. Usted sabe el fruto de los espirituales cuál es. Esto no le va a gustar, pero se lo voy a decir. No hablan. Juan no hablaba, no presidía conversaciones. Fueron muy pocas sus palabras. Cuando tú eres transformado, tú eres tardo para la ira y tardo para hablar. La gente que usted ve que habla mucho y todo lo sabe, tenga cuidado ahí. Te van a meter preso. Pues esa gente escribe mientras tú testificas. La gente prudente, silenciosa, sabe cómo hablar y en el momento que debe hablar. Estamos hablando del mismo Juan que en el Evangelio de Juan, su Evangelio, su carta, capítulo 19, 26 al 27, Jesús sabe que se está yendo. Jesús sabe. ¿Y sabe qué hace? Le dice María. ¿Cómo la llamó? Jesús siempre estuvo claro en la relación con María. En algunas veces la Biblia dice la madre de Jesús. Tiene que leerlo bien. Pero Jesús la llamaba mujer. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Y la Biblia, el que escribe, es que redacta la madre de Jesús. No olviden eso hoy. Estamos hablando de un Juan que en el momento que anuncian la resurrección de Jesús fue el primer hombre que lo vio. ¿Alguien sigue conmigo eso? El primero, Juan 20, 2:8, establece en Juan 20, 2:8 que cuando María Magdalena anunció que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, Pedro y Juan corrieron. Entró primero Juan y cuando vio las vendas y vio la tumba vacía, creyó. No fue como, ¿y dónde lo han puesto? No. No está. Imagínense la cara de Juan. Él no iba a fallar. Yo lo conozco. Él estuvo bregando con mi carácter, mi forma de hablar, como yo me comportaba. Yo sé quién es él no miente.
Él dijo que iba a morir y murió. Y Él dijo que alguien lo iba a traicionar y lo traicionó. Y Él dijo que iba a resucitar, pues resucitó. Y Él dice que viene, pues vendrá. Pues vendrá. Dejó, no dudó. Escucha bien. El del trueno le cambiaron el nombre al amado. Llamado por Jesús. Cometió errores como tú y como yo. Jesús lo corrigió una y otra vez. Jesús lo enseñó. Lo acercó a Él. Conoció la gloria de Jesús, desarrolló intimidad con Jesús, permaneció en la prueba con Jesús, no huyó, se quedó en la resurrección, recibió responsabilidad de cuidar la madre. Y sobre todo Jesús le dijo: como vi que tu carácter aguanta cosas grandes, como vi que cada vez que te formé y te corregí no te enojaste, no te fuiste, como vi que cada vez que te dije dónde estabas mal, te humillaste ante mí y dejaste que yo trabajara contigo. Como vi que no negociaste la integridad, yo quiero hablarte de lo porvenir. Pero Jesús, me vas a hablar de lo porvenir. Vas a poder con todo lo que te voy a dar, porque yo estuve aplastando esa ira incorrecta. Yo estuve sanando tu corazón, Juan. Ese coraje que tú tenías contra la iglesia, con Jesucristo, contra la pastora, eso yo lo estoy moldeando. Porque es que filo con filo. Vas a ver lo que voy a hacer. Pues entonces te voy a entregar algo. ¿En serio? Sí. Y yo me imagino a Juan. ¡Wow! Sí. Pero ¿sabes cómo lo voy a hacer? A solas. Y todo lo que le prediqué, haga, no era el mensaje. Este es el mensaje. La gloria de Dios se vive a solas. La voz de Dios se vive a solas. Si estás en un ministerio, no puedes tener cheerleader, es a solas. Si Dios te llamó, te va a trabajar a solas. Y dice la Biblia, escúcheme por favor, y dice la Biblia que Juan fue llevado preso a una isla donde no había nadie, sin alimento, sin provisión, sin personas, sin discípulos, y lo dejaron en la isla de Patmos. Y ahí solo, todo su carácter ya había sido transformado. Imagínense a un iracundo en una isla solo. Acaba con los peces y los cocos. Imagínense a un impulsivo en una playa solo. Se hubiese muerto de ansiedad. Imagínense a un desesperado solo, rodeado de agua. Se hubiese quitado la vida. Pero Jesús pasó a Juan por todas las etapas. Mírame solo. Mírame traicionado, mírame llorando, mírame transfigurado, mírame incompleto, mírame vulnerable, mírame fuerte. Y toda la forma en la que tú reaccionas imita la mía. No puedes quemar la gente que yo quiero salvar. No puedes reprender al que liberta porque no se parece a ti. No puedes ir en contra de un pueblo que yo también quiero amar. Y ahí en esa soledad, sentado en la isla, le dijo: yo tengo un plan mayor. Sí, ¿cómo se llama? Te voy a revelar. Valga la redundancia, revelación. Y ahí Juan dice: no sé si fue consciente, no entiendo lo que está pasando, no sé si fui o bajé, no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero yo vi el trono de Dios y yo vi la venida y yo vi al Cordero. Y hoy vengo a decirle a la iglesia: hay un apocalipsis que se le reveló al iracundo, hay una revelación de la iglesia que se le dio al impulsivo. Yo sé que el trono de Dios viene. Vi los jinetes, vino Jehová. A mí que era iracundo, Dios me confió el plan de la redención. A mí que era incompleto, quédate de pie, iglesia. A mí que me quejo tanto de mi boca, de mi forma de ser. A mí que me molesto cuando no oro lo suficiente. A mí que me frustro porque no estoy donde debo estar. A mí porque tengo
tengo una apariencia y parece que estoy bien, a mí que forniqué, a mí que pequé, a mí que no tengo una vida digna, que le pongo excusa a Jesús, que le estoy dando la espalda a Dios, que quizá mi familia le quiere servir a Dios y yo estoy siendo piedra de tropiezo. Vengo a hablar contigo, Juan. Dios te va a usar y te va a levantar y te va a revelar su gloria. Vengo a hablar con los incompletos. Vengo a hablar con los que dicen ser tercos. Vengo a hablar con los que no se sienten suficientes. Vengo a hablar con los que dicen no estoy bien. Vengo a hablar con los que dicen le voy a servir después, ahora no. Vengo a hablar con los que dicen yo no puedo perdonar, usted no sabe lo que me hicieron. Vengo a hablar contigo. Jesús me mandó a decirte: Juan, de trueno te voy a cambiar el nombre amor. Te conocerán por el discípulo que me amó. Y de los 12, el único que murió sin tragedia. A unos lo acerrucharon, a otros le cortaron la cabeza, a otros lo crucificaron. ¿Y sabe dónde él murió? Bien paralelo un verso. Las profecías se acabarán. La ciencia terminará. Los dones cesarán. Pero hay 3 que permanecen. Y voy a hablarte solo de uno este día. El amor nunca dejará de ser. Escucha. Y el que ama puede permanecer solo sin perderse. Incompleto. Lleno de errores. Lleno de temores. Lleno de dolor. Mal hablado. Con mal temperamento. Incrédulo. Totalmente iracundo. Pero Jesús lo amaba.